Shabbat Shalom, amados. Gracias al Eterno por la oportunidad que me da de compartir la Parashá Pinjas en este tiempo de cuarentena. Poder tener la oportunidad de compartir la Torá con la congregación Bellacob, con todos los hermanos que nos ven por esta vía, la cual dice el mundo que ahora es la nueva normalidad, que es la normalidad del alejamiento, del distanciamiento social, del estar separado. Y comienzo con solo una reflexión al respecto. Eh, Nueva normalidad. Yo hasta donde sé, o las cosas son normales o no son normales, pero no comprendo eso o no quiero comprender eso de la nueva normalidad. He allí una reflexión para poder comenzar con esta parachá. El día de hoy nos corresponde parachá Pinjas, que está en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 25, versículo 10 al 29:40. Hay un delay con la transmisión de YouTube. Si alguien puede confirmarla, sería ideal. Ya veo que están conectados varios de la congregación. Saludos. Ante todo, permiso de mi rabino Jacob. Le agradezco la oportunidad, Rab, como siempre. También me pueden escribir por medio del WhatsApp para confirmar y darle continuidad a la enseñanza. Ok, la parashá comienza, como les decía, en Números, Bamidbar 25 días al 29:40. Leeré la primera parte desde el 10 hasta el 18. Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado de mí mi furia de los hijos de Israel, por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruiré en mi propio celo. Por lo tanto, yo le estoy dando mi pacto de Shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio del Cohen será de ellos para siempre. Esto es por causa de él, que fue celoso por amor a su Adonai, e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre de Israel que fue puesto a muerte con la mujer de Midian, era Simri, el hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimeón. El nombre de la mujer de Midian que fue muerta, esto como una noticia, ¿no? Tal cual. ¿Quién fue el que los mató y quiénes fueron los asesinados? La mujer de Midian se llamaba Cosbi, hija de Sur. Él era un jefe del pueblo de uno de los clanes de Midian. Adonai habló a Moche diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, trata a los Midianim como enemigos y atácalos, porque ellos están tratando a ustedes como enemigos por el engaño del incidente de Peor y en el asunto de la hermana de Cosbi, la hija de uno de los jefes de Midian, la mujer que fue muerta en el día de la plaga del incidente de Peor. Esta es una de las parachas que realmente no tan claro, no he visto, me costó ver ah, algo tan claro, pero un mensaje muy claro, quiero decir. Tiene mucho contenido. Pudiésemos hablar de Pinjas solamente, pudiésemos hablar de muchos aspectos, pero
lo que le pedí al Eterno que me guiara para poder dar un mensaje distinto era que me permitiera ver lo que no es tan obvio, ¿no? Y me refiero a lo siguiente. Cuando la parashá comienza hablando de Pinjas, habla Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen. Me recuerda a otros pasajes donde el Eterno está hablando de otros personajes que a los ojos del Eterno son vistos como justos, y hay uno de ellos que evidentemente lo es, porque hablaré de Mashiach. Pero de los pasajes que me vienen a la mente al leer ese versículo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, me recuerda al pasaje de Job 1:8, donde dice, Job, mi siervo, no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Adonai y evita el mal. Parece el Eterno señalando, y evidentemente que al tener él la vista sobre todos nosotros, él sabe quién en el corazón y en sus acciones, no solamente en su mente o a nivel espiritual, sino que integralmente es temeroso del Eterno, es temeroso de él y evita el mal, o al menos queremos evitar el mal, ¿no? Él ve las intenciones del corazón y sabe quiénes son aquellos que procuran estar en paz con el Eterno y en paz con el prójimo. Como dicen los sabios en el Zohar, habla de los que son justos buenos y justos malos. ¿Y quiénes son justos buenos? Aquellos que están en paz con el Eterno y en paz con el prójimo. Y el justo malo es el que está en paz con el Eterno, pero no con el prójimo. Es allí que hay un pasaje en el Bihadachar, recuerdo, que dice procurar estar en paz con Dios y con los hermanos. No solamente es cumplir o querer cumplir con los mandamientos del Eterno, pero a la hora que vengan los hermanos, nuestros hermanos, darle la espalda o tener riñas constantes con ellos. Nosotros estamos llamados a cumplir con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Permiso, hay un delay con YouTube. Sí, dice iniciando transmisión, y en YouTube, perdonen, pero no, creo que está muy cargada el internet. Él se quedó en iniciando transmisión y ya aquí llevamos unos casi 10 minutos de transmisión por Instagram. ¿Okay? Pero continuamos, después lo colocamos en YouTube con la ayuda de nuestro hermano Shlomo. Entonces les decía que el primer versículo donde habla de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, me recordaba el pasaje donde el Eterno señalaba a Job como un hombre justo y le decía al adversario que lo mirara. También me recuerda el pasaje donde el Eterno, justo cuando Yeshua hace la Tevilá en el Jardín, eso está en Lucas 9, 51, 56. Déjame revisar, disculpa. Perdón. Eso está en Juan, donde dice: Yeshua vino de Galilea al Jardín para ser sumergido por Yohanan, pero Yohanan trataba de impedírselo diciendo:
yo debo ser sumergido por ti, tú vienes a mí. Sin embargo, Yeshua le respondió, permítelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Entonces Yohanan se lo permitió. Tan pronto como Yeshua fue sumergido, salió del agua, y en ese momento los cielos se abrieron y vio al Ruach HaKodesh de Elohim, que descendió como semejanza a una paloma y vino sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi hijo a quien amo, en él estoy muy complacido. Vemos a Pinjas, quien tuvo un acto de valentía y donde a los ojos del Eterno calmó su ira. El Eterno lo vio con esa acción en ese momento específico, la vio como un acto en el cual aplacaba su furia, y esto permitió que no destruyera al pueblo de Israel. De igual forma, cuando ve a Job con todo lo que hace como un hombre justo, también lo resalta. Y aquí evidentemente con Mashiach, Yeshua, también hace una observación de que vean que este es el Hijo amado en el que en él se ha complacido. Y también hay una semejanza allí, porque ahí también se establece una especie de pacto, ¿no? Donde el Ruach HaKodesh desciende como semejanza de paloma sobre Yeshua. Y en nuestro parashá en estudio, el Eterno hace un pacto de Shalom con Pinjas. Hay unos comentarios del rabino Pinjas Brenner donde nos habla lo siguiente. Dice que Pinjas era una figura enigmática, porque de acuerdo a su estirpe, él debía ser un Cohen, un hombre, las características de un Cohen, que era conciliar, era sembrar la paz. Pero a pesar de que con su acción hubo paz del Eterno con el pueblo de Israel, era una acción de violencia, una acción que causó muerte. Eso a él lo debió haber descalificado como sumo sacerdote. Sin embargo, el Eterno, al ver esa acción, le da este pacto de paz, ¿no? Dice que Dios le ofrece a Pinjas su pacto de Shalom, como un pacto de amistad, porque cuando uno desea influenciar a una persona, uno debe estar en paz con ella. Posiblemente la idea era modificar en cierta manera la conducta de Pinjas, porque aunque se ve perfecta su acción, por cuando tenía celos del Eterno, él actuó matando a dos personas que se lo merecían. Y pregunto, ¿se lo merecían? Estaban causando que se fuera la Shejinah del Eterno del pueblo de Israel, que no hubiese paz entre el Eterno y el pueblo de Israel. Sin embargo, también me recuerda otro pasaje. Veamos este. Lucas 9, 51, 56. Cuando el tiempo se acercaba para hacer aliyá, afirmó su rostro para salir hacia Jerusalén. Envió mensajero delante de él, entraron en una aldea en Shomron para hacerle preparativo. Sin embargo, la gente de allí no le permitieron quedarse, porque su destino era Jerusalén. Cuando los talmidim, Jacob y Yohanan, Jacobo y Juan, vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para destruirlo? Imagínense ustedes, dos de sus discípulos, de los discípulos de Yeshua, le preguntan que gracias a que no le permitieron quedarse en la aldea de Shomron, bueno, que si clamaban para que bajara fuego del cielo y los destruyera, por no permitir quedarse. Yo estoy seguro, y con todo respeto, que debido a esa actitud que tuvo Jacobo y Yohanan, o a esa pregunta que hicieron,
ellos hubiesen hecho lo mismo que Pinjas. En lo que hubiesen visto semejante abominación con las personas que habían profanado los mandamientos del Eterno, los hubiese atravesado con una lanza también. Pero fíjense la respuesta que Yeshua da en este caso, ¿no? Yeshua se volvió y los reprendió. Ustedes no saben a qué rúa pertenecen, porque el Ben Adán no vino a destruir la vida de la gente, sino a salvarlos. Debemos observar esto con cuidado. Nosotros estamos llamados a ser, o está declarado por el Eterno, que somos justos por la sangre de Mashiach. Estos hombres justos, así como lo fue Pinjas, actuó de una manera. Al ver una abominación, al ver un pecado, decidió atravesarlos con una lanza. ¿Ok? Decidió tomar a Zimri, que era la mujer de Midian, ¿verdad? Y tomar a el hijo de Zulu, a Cosbi y a Zimri, y atravesarlos con una lanza. Ahora mi pregunta es, en la actualidad, hay personas en el mundo que están haciendo lo mismo que Zimri y Cosbi. Bueno, yo creo que definitivamente es así. Aquellos que no han querido creer en el Eterno y que a lo mejor creen en el Eterno, pero que se han permitido ser atraídos por el Yetzer Hará, por la inclinación al mal, han estado haciendo lo mismo que Zimri y Cosbi. Pero entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener ante estas acciones en el día de hoy, en la actualidad? Bueno, el rabino Pinjas Brenner habla de que en buena parte nosotros debemos denunciar, ¿ok?, esas acciones, porque parte del denunciar esas acciones es nuestro rol, como el que hizo Yohanan, el profeta Yohanan, que él denunciaba y les hablaba claramente a las personas de su error, de que se arrepintieran del pecado que estaban cometiendo, de no ser cómplices guardando silencio, de denunciarlo, porque esta acción de Eliyahu al estilo Yohanan, profeta Yohanan, es lo que antecede a la venida de Mashiach, y que si nosotros logramos mantener estas denuncias constantes, o más que denuncias, el hacerle ver a las personas que están lejos de la Torá, eso atraería la venida de Mashiach. Ahora bien, desde otro punto de vista, nosotros estamos llamados a ser como Mashiach. Entonces, disculpen, ¿cuál es nuestra actitud entonces que debemos tener? Pedir que baje fuego del cielo para acabar con las personas que están haciendo lo contrario a la Torá, o hacerles ver, digamos de manera constante, con enseñanza, con ejemplo, que están haciendo lo incorrecto. Pero Yeshua nos dice, nuestro Mashiach Yeshua, que que pertenecemos al Rúa, ese Rúa que es de la paz, el Rúa que es de mantener la paz con el Eterno y con el hombre. Nosotros debemos estar conscientes de que no somos jueces de nuestros hermanos, de aquellos que han creído, ni mucho menos de los que no han creído, porque no conocen al Eterno.
Nosotros tampoco estamos llamados a ser cómplices, evidentemente, pero debemos mantener la postura firme de qué es lo que la Torá dice, de qué es lo que la Torá nos pide que hagamos, de qué es lo que la Torá nos pide individualmente, porque a veces perdemos la perspectiva de estar denunciando al vecino, al prójimo que está haciendo lo incorrecto, pero no estamos pendientes de nuestras vidas individuales. No estamos pendientes si estamos cumpliendo o no con lo que el Eterno está mandándonos, nos ha mandado. Entonces, importante ante acciones como esta, ¿cuál es debe ser nuestra reacción, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud de paz, no de juicio, a pesar de que pareciera que en la denuncia, muchas veces cuando denunciamos, ya hay un juicio, y una sentencia, ¿no? Y fíjense que en materia legal son momentos distintos. Primero hay una denuncia, después se van a averiguar los elementos y se va a un juicio a determinar si la persona es culpable o no. Y por último hay una sentencia. Entonces, no es denunciar como los chismosos, ¿no? Que vieron algo, ni lo vieron bien y lo denunciaron. No, es ser firme en nuestra ética y nuestra moral, en lo que sabemos que es correcto e incorrecto, y no ser cómplices cuando nos inviten a hacer lo que no está bien delante del Eterno. Aquel que nos venga y nos pida que hagamos lo que no es correcto, con él, a esa persona es que tenemos que hacerle ver con paz, con amor, que nos está motivando o nos está incitando a cometer un error delante de los ojos del Eterno. No debemos, por lo tanto, estar en la ventana, parados en la ventana, viendo y estando pendiente de aquel que está cometiendo un error. No, eso no es el fin. El fin es el cambio individual. En esta parashá dicen los cabalistas que es la oportunidad de transformar el cuerpo en alma. Dice que es la oportunidad de cambiar. Esta parashá, el leerla, el compartirla, el estudiarla, nos da la oportunidad de cambiar. Cuando el Eterno hizo un pacto de paz con Pinjas, fue una oportunidad para que cambiara también en su corazón esa reacción, ¿no? Que aunque fue celoso por amor al Eterno, igual mató. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. La vida está por encima de todo. Si el Eterno era distinto, si el Eterno le hubiese dicho específicamente, como muchas veces le dijo al pueblo de Israel, anda y ve al pueblo, al vecino y acábalos a todos. ¿Ok? Aquí evidentemente había una transgresión, porque ya el Eterno le había dicho que no se unieran con las mujeres de los vecinos de las naciones. Sin embargo, hubo una reacción que para ese momento sirvió como apaciguamiento de la ira del Eterno. Lo que no quiere decir que nosotros tengamos el derecho de hacer lo mismo el día de hoy. Si nosotros vemos en la calle a dos homosexuales, por ejemplo, caminando y se besan delante de nuestros hijos, le damos con un bate por la cabeza, buscamos una lanza y los atravesamos. Hay que tener cuidado, porque es parte de lo que el sistema nos quiere confundir. Eso es algo que vamos a ver. Acciones como esta de Cosby de Cosby y Zimri, las vamos a ver día a día.
de ahora en adelante más común que cualquier otra cosa. Pero entonces, ¿cómo actuamos? Como hizo Pinjas, debemos tener mucho cuidado con esto. Esta lección de Pinjas, como les decía, nos permite entonces cambiar nuestras acciones, nuestro cuerpo en alma. ¿A qué se refiere eso? De que podemos cambiar lo que es natural en el cuerpo. ¿Qué es natural en el cuerpo? La necesidad de el deseo de recibir para sí mismo solamente. Eso es algo natural en el cuerpo. Y el alma tiene el deseo de compartir. ¿Qué energía nos comparte esta parashá? Que podemos hacer que el cuerpo, que lo primero que nazca del cuerpo es el deseo de compartir. Menguar los deseos del cuerpo, que son el deseo de recibir para sí mismos. Nosotros tenemos, por medio de la gracia del Eterno, del amor del Eterno, podemos, si meditamos y oramos y le imploramos y le pedimos al Eterno con verdadera sinceridad que queremos cambiar nuestro egoísmo y que los primeros pensamientos que nos vengan a la mente sean del deseo de compartir. Lo que nos mata, lo que nos aleja de la luz del Creador es el deseo de recibir para nosotros mismos solamente. Eso es lo que nos aleja del Eterno. Nos aleja absolutamente del Eterno y de todos. Porque ¿quién quiere estar al lado de una persona que lo que está es pidiendo todo el tiempo para sí mismo? Por más que tenga necesidades. Puede que tenga necesidades y en algunos casos la persona hasta no tiene necesidades. Pero sus palabras hablan solamente de dame, necesito, yo quiero, hermano, por favor, dame, dime. ¿Sí? Hace poco compartí con un hermano sobre cómo esta actitud de querer compartir nos afecta o nos influye directamente en nuestras finanzas. Cuando el Eterno ve que nosotros tenemos una acción inmediata, una acción inmediata, que el primer pensamiento ante las situaciones de la vida sea la de ayudar, la de compartir, el Eterno te convierte en buen administrador, te considera buen administrador. Es como una tubería, por decirlo de una manera, donde tú no quieres abrir la llave porque no quieres compartir la poca agua que llegó, ¿no? A lo mejor tienes escasez de agua, pero bueno, lo poquito que llegó es mío. Pero si tú dices, bueno, vamos a hacer algo, vamos a abrir la llave, compartimos, empieza a llegar agua y a fluir el agua y a salir agua en ríos. ¿Por qué? Porque el Eterno lo que busca es personas que tengan el deseo de compartir, el deseo de compartir lo que Él les ha dado, no de acumular lo que les ha dado. Entonces, esta parashá nos permite, si queremos, modificar nuestra primera reacción, nuestro primer pensamiento del deseo de recibir para nosotros mismos, transformarnos al deseo de compartir. O sea, que uno prácticamente se transforma en un dador, ¿no? En un dador de lo que el Eterno nos ha concedido. También los cabalistas hablan de que la enseñanza de la historia de Pinjas trata acerca de la sanación, y evidentemente, con los que le comentaba, al nosotros transformar el deseo de recibir para nosotros mismos a transformarlo a lo que el alma quiere, que es el deseo de compartir, eso es una sanación. Pinjas era conocido como un sanador porque él no reaccionaba a las circunstancias. En lugar de ello, él pensaba antes de actuar. A fin de que nosotros podamos sanar, tenemos que
restringir nuestra naturaleza reactiva. Sin ese cambio en nosotros, ninguna herramienta de sanación puede funcionar. Y es un poco lo que les hablaba, de que a veces ni siquiera una persona ha terminado de decirnos algo, o desde cualquier punto de vista, desde una observación, desde una petición, desde una enseñanza, y la persona no ha terminado de decirnos cuando nosotros ya estamos respondiendo. O sea, hay una reacción. Generalmente cuando uno actúa como Aarón, como un sacerdote que es buscando la paz, uno da vuelta para poder hacerle una observación a alguien, o decirle algo a alguien, o explicarle con unas palabras de paz algo a alguien. Entonces la persona que es reactiva se desespera, no aguanta que le des vueltas 2, 5 minutos, 3, 4 minutos dándole vueltas para poderle decir algo en amor y paz, sino que ya reacciona. ¿Y cómo es la reacción? Negativa. La reacción es de rabia, de desespero. Entonces, fíjense que Pinjas decía que pensaba antes de actuar. Estamos llamados a ser sacerdotes. Estamos llamados a ser como Mashiach, ¿cierto? Estamos llamados a ser justos. En tal sentido, debemos evaluar cómo actuaríamos en este mundo moderno ante las situaciones que se nos van a presentar, ¿ok? Como Pinjas, en ese momento, tomando una lanza y atravesando a cualquiera que está haciendo lo incorrecto delante del Eterno, o como decía Yeshua en el pasaje que les mencionaba, de Lucas 9, 51 al 56, nosotros venimos no a destruir la vida de la gente, sino a salvarlos. Amén. Para concluir, quiero citar un pasaje del Brit Hadashah, específicamente de 1 Corintios, capítulo 5, del 1 al 13, si no me equivoco. Fíjense esto, muy parecido a la situación de Pinjas, muy parecido a la situación que vemos y vivimos actualmente en nuestra sociedad. De hecho, he tenido reportes de que hay pecados sexuales entre ustedes, y es pecado sexual que es aún condenado por los paganos. Imagínense ustedes que no era solamente por los creyentes en el Eterno que eran condenados esas acciones, sino por otras personas que no creían en el Eterno, pero que tenían moral, pues, ¿no? Dice, un hombre está viviendo con su madrastra. Esto es Rab Shaul, ¿no? Y ustedes se mantienen orgullosos. ¿No debían ustedes haber sentido alguna tristeza que le hubiera llevado a remover de su compañía al hombre que ha hecho esto? Porque yo mismo, aunque esté ausente físicamente, estoy presente en el Ruach. Ya he juzgado al hombre que ha hecho esto como si estuviera presente. En el nombre del Adón de Yeshua, cuando se reúnen conmigo, presente en el Ruach y el poder del Adón Yeshua con nosotros, entreguen a tal persona al adversario para que su vieja naturaleza sea destruida y su Ruach sea salvo el día del Adón. Qué interesante. Este es uno de los versículos, creo que son más fuertes, donde Pablo o Rab Shaul dice, entreguen a Satán a tal persona, porque lo importante es que en el día del Adón su Ruach sea salva. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No han oído el dicho, solo se necesita un poco de hametz, levadura, para leudar toda la masa? O sea, que si alguien estaba haciendo eso, una persona con el que estaba viviendo con la madrastra, de allí a que salieran muchos más a hacer lo mismo, era nada. Iba a ser algo común, iba a ser algo frecuente.
y va a ser parte de la nueva normalidad. ¿Se acuerdan lo que le di al principio? Ok, la nueva normalidad. Tal cosa no existe, ¿no? Despójense de lo que queda del viejo James, de la vieja levadura, para que sean masa nueva, sin levadura como sois, porque en realidad ustedes ya están sin levadura. Por lo que el Mashiach, nuestro cordero de Pesas, ya fue sacrificado. Vamos a celebrar el sede de Pesas, no con el James sobrante de la vieja levadura, el James de la maldad, de la perversidad, sino con el Maxó, el pan sin levadura de pureza y verdad. En mi carta anterior les dije que no se asocien con gente que practique inmoralidad sexual. No quise decir los inmorales sexuales fuera de su comunidad, o avaros o ladrones, o los adoradores de ídolos, porque así si fuera, tendrán que irse del mundo. No está diciendo que los saquen, que no los traten, que se vayan lejos de los que son inmorales, porque ¿a dónde iremos? Nos vamos fuera de este mundo, del planeta. No, lo que escribí fue que no se asocien con nadie supuestamente llamado hermano y que también practica la inmoralidad sexual. Es avaro, adora ídolos y roba. Con tales personas no tienen ni siquiera que comer, no deben ni siquiera comer. Pues, ¿qué asunto es mío el jugar a los de afuera? ¿No son los que forman parte de la asamblea a los que debían estar juzgando? Adonai juzgará a los que están afuera. Solo expulsen al hacedor de maldad de entre ustedes. El hacedor de maldad, nuestra inclinación al mal, el adversario, ¿cómo lo expulsamos? Cumpliendo Torah, observando la fiesta, observando sus mandamientos. Por más que sean algunos difíciles, no se trata de cumplirlos en nuestra fuerza, se trata de que el Eterno nos ayude a observarlos, a guardarlos, a ver qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros al cumplir con esos mandamientos que en algunas ocasiones parecen difíciles. Se trata de que debemos echar de nuestras vidas, no de manera religiosa, por decirlo de alguna manera, no de manera fanática, echar a las personas que están haciéndonos o nos quieren hacer mal o que nos invitan a hacer el mal, porque si no, entonces ¿a quién le llegaríamos con la Torah? ¿A quién debemos ir? ¿No? Se trata de que aquellas acciones que ya se han transformado en normales en nuestras vidas, las debemos sacar, debemos quitar aquellos pensamientos, debemos evitar esas reacciones, porque ya no somos nosotros los que vivimos, es Mashiach que vive en nosotros. Difícil, se nos olvida, sí, por eso es que una de las palabras, una de las frases que se repite mucho en la Torah es: para que no se te olvide, recuerda, haz tal cosa, para que no se te olvide. Somos olvidadizos, pero si le pedimos al Eterno su ayuda, y leemos constantemente la Torah, Él nos estará recordando por medio de su Ruach HaKodesh lo que debemos hacer y cómo debemos responder. Gracias, amados, por estar conectados, y espero que estas palabras sean de motivación para que a partir de hoy cambiemos nuestra ganas, nuestra necesidad de recibir, las cambiemos en lo que anhela el alma, nuestra necesidad de compartir, así como el Eterno ha compartido con nosotros su vida y toda su creación. Shabbat Shalom. Ya, ¿verdad? Hay un delay, acuérdate de guardar. Ok.